Haroldo Romero, soy economista, UCB, y desde muy joven he estado en la actividad política, por razones familiares primeramente y posteriormente por vocación propia. La relación con Luis Herrera arranca prácticamente desde que tengo uso de razón, ya que mi madre fue fundadora de COPEI en el estado de Aragua. Yo soy turmereño y por esa razón la comunicación entre una mujer para aquella época fundadora de COPEI, presidente de COPEI en el estado de Aragua, influyó por supuesto en la decisión familiar. Esto desde muy pequeña edad, muy corta edad, estuve vinculado al partido COPEI y específicamente a Luis Herrera por esta razón. Básicamente, como nos referimos a él en los 100 años de su nacimiento, quisiera resumir una simple cosa. El país ha producido buenos hombres en el campo político, gente honesta, gente valiosa. No quiero hablar del tema negro de la historia nuestra, como puede ser las dictaduras y las permanencias de los que no deben permanecer en el poder más allá del tiempo lógico. Luis Herrera fue un ejemplo de civilidad, de honestidad política, honestidad personal y pedagogía social. Eso es básicamente lo que yo creo que con los 100 años debe ser el reconocimiento a un hombre como él y que el país conozca que el país sí tuvo en su vida pasada valores cívicos dignos de respeto y de ejemplo. Esa quizás es la parte, sin lugar a dudas, más importante de lo que se refiere la conmemoración de los 100 años de Luis Herrera como ser humano y como líder político. Como ya indiqué, en la época de la infancia tuve relación con él, pero en el año 58, cuando él regresa al país, ya estoy activo en la militancia política y era uno de los copellanos más próximos a mi familia y a mi conocimiento personal. Él, estuvimos en el año 58 cuando él regresa, convivimos parte de ese año. Al final del año 58, las elecciones indicaron que él fuera para el estado portuguesa y el estado Lara. Yo me dediqué al estado Miranda y en el estado Miranda, desde ese momento, hice actividad política, fui legislador, miembro de la Asamblea Legislativa, electo en el año 63 en el partido COPEI, en la JRC, junto con Osvaldo Álvarez, Julio César Moreno, Abdón Vivas Terán. Fui secretario juvenil de COPEI en el estado Miranda, diputado, como ya señalé, y desde ese momento alterné la vida política con la vida profesional. Con Luis Herrera hubo una identificación humana, personal, cuasi familiar. Y es por eso que estamos muy contentos en transmitirle al país los valores que Luis Herrera ejerció en su vida y que son necesarios que hoy el país los recuerde y los conozca. En primer lugar, la política como una actividad de servicio. En segundo lugar, la política como la concepción de vida para el servicio público, donde el poder es el instrumento, no es el fin. Esto hay que decirlo hoy en esta época, porque más que nunca estamos en la necesidad que el país vuelva a ser lo que fue, porque es la única posibilidad que nos queda para que el país sea distinto a lo que es hoy. Hoy las generaciones deben saber
que no todo es negativo en el país, que no todo fue malo, que hubo errores, pero hubo grandes aciertos, entre ellos la vida de un hombre que se dedicó a la política, que regresa de la presidencia a su misma casa, que imparte valores cívicos y que desde joven se opuso a cualquier rasgo de dictadura, del poder de la fuerza, y él tuvo el gran poder que fue la humildad con que ejerció esa tarea. Bueno, mira, Luis Herrera en eso fue un hombre tan polifacético y que no mostró al país todo lo que él era como ser humano. En primer lugar, el problema con los torontos. No comía chocolate, no comía chocolate, de modo que no le podían gustar los torontos. Lo que él sí comía y le gustaba mucho eran los caramelos de miel, una especie que ya no está en Venezuela, o que ya no se consigue. Esos caramelitos de miel sí le gustaban mucho. ¿Ve? Era buen diente, muy buen diente, con gusto, porque a su raíz llanera sumó la estadía en Europa por muchos años. Estuvo en Italia, estuvo en Alemania, estuvo en Inglaterra y allí probó la cocina y el paladar de esas nacionalidades. Pero le gustaba sobre todo, era un buen diente a toda hora. Él en la campaña electoral tenía como consigna: coma cuando haya comida, porque no sabe si después no va a encontrar la que prometen. Bueno, que nos hemos desayunado 2 veces, no importa, habrá desayuno si está programado otra vez, porque muchas veces se programa y no se cumple. Eso fueron normas como... Hay una anécdota muy simpática que es referida al estado Lara. Él salía en gira por el estado Lara, que fue su estado político, aparte que el estado natal fue portuguesa. Él salía y medía las distancias entre los pueblos en función de ese queso taparita que uno va comiéndose con una navaja. ¿Ves? Que lo vas. Bueno, de Carora el Tocuyo son 2 quesitos taparita, porque era un conversador insigne y un buen diente. Él conversaba como hecho pedagógico, como hecho de comunicación entre las gentes, como una forma de manifestar y de conocer los gustos y las necesidades de cada quien. Oía mucho, cumplía con aquello de que uno tiene 2 oídos y una sola lengua, de modo que hay que oír más de lo que se habla. Y tenía esa facilidad para contactar con el hombre sencillo. Ya les he dicho una vez que el gran poder que Luis Herrera tuvo fue el poder de la humildad. Y creo que ese es un legado para todos los políticos que olvidaron el significado de esa palabra. Mira, fue un maestro, eh, tuvo un consejo hacia todo el país cuando dijo: hay que prepararse porque lo que viene es un ropo duro. Supo lo que venía porque desde joven combatió la dictadura. En el año 52 fue de los líderes universitarios que participó activamente y dirigió el paro de la UCB en el año 52 contra la dictadura. Y en el año 2000, con esta observación, ya predijo lo que íbamos a vivir como país. Y siempre fue consecuente, como les he dicho, con el sentido cívico, el sentido de la formación, del estudio, de que
El político está para servir y en función de ese servicio podrá hacer pedagogía histórica. Y Luis Herrera ha sido un pedagogo histórico en toda su formación, porque fue un hombre polifacético, como les comenté, y un hombre cuya palabra trasciende a su tiempo. De modo que los venezolanos que puedan oír este mensaje, les quiero decir que en él está reflejado, en Luis Herrera está reflejado lo que debe ser la conducta cívica del venezolano. Debemos tener capacidad de raciocinio para enfrentar la situación porque tenemos que buscar los caminos por los cuales deben transitar las generaciones futuras y transmitirle al país que sí hay cosas superiores a las que hoy padecemos y si hay la voluntad y la gente para ello. Luis Herrera tuvo un eslogan en su campaña electoral que fue: el país tiene la riqueza, Luis Herrera tiene la voluntad. Hoy debemos decir: el país tiene la riqueza y nosotros tenemos la voluntad de un mejor país.